y qué es lo que nos ha invitado a hacer. Y esta tarde queremos leer su palabra una vez más en el libro de Lucas. Nos vamos acercando al final de este libro. Lucas 22. Vamos ahora a los versículos 24. Lo leeremos hasta el 38. Repito, Lucas 22, 24 hasta el 38. Es una lectura que contempla tres partes, donde se habla de la grandeza en el servicio. Jesús anuncia la negación de Pedro, y bolsa, alforja y espada. Son tres secciones que tenemos allí. Y vamos a leer otra vez Lucas 22, 24 en adelante. Dice la palabra del Señor así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y le dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse, tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta, basta. Oremos. Padre, queremos pedirte que tú tengas misericordia de nosotros esta tarde y nos ayudes a traer esta palabra. Señor, estamos aquí porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta hora, Señor, necesitamos tu auxilio, el del Espíritu Santo, para poder interpretar toda esta palabra y explicarla y exponerla. Es una palabra, textos largos que hemos leído, pero que tienen muchas cosas en común sobre el tema que vamos a abordar hoy. Oro para que tú nos guíes, Señor. Oro para que el Espíritu Santo nos ministre, el Espíritu Santo esté con nosotros en esta hora, y que en verdad tengamos un corazón abierto, Señor, dispuesto. Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera de este recinto de nuestras vidas todo pensamiento contrario a tu palabra. Y decimos, como decía el siervo antaño: habla, habla, que tu siervo oye. Aquí estamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los niños, como siempre, van a sus lugares. Nos quedamos acá nosotros. Quiero que usted vea el título del mensaje de hoy, que en efecto es la discusión por la grandeza. ¿Quieren repetirlo conmigo todos? El tema de hoy se titula La discusión por la grandeza. Otro título puede ser La pelea por la grandeza. Cualquiera de esas palabras hace justicia al texto.
¿Y dónde encontramos la base para este texto? Dice el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa, una discusión, una pelea, un desacuerdo para ver quién de ellos sería el más grande. Tengo en mi mente un recuerdo cuando era joven, o sea, un buen tiempo atrás, cuando era joven, del boxeo profesional. Me gustaba mucho en ese tiempo esas peleas profesionales. Y una cosa que me llamaba la atención, que me llamó la atención en ese entonces, es las distintas categorías que se aplicaban para el boxeo. Por ejemplo, en ese tiempo, y también se habla hoy día del el llamado peso mosca, peso gallo, peso ligero, peso welter, peso mediano. Y incluso hay otras derivaciones de esos pesos. Los que son fanáticos del boxeo saben de qué estoy hablando. Pero yo nunca había escuchado hablar de otro peso que es el peso pesado. Hasta que una vez, estando en mis estudios de bachillerato, de high school en ese entonces, alguien me dijo, ¿sabes de la pelea, la gran pelea que viene ahora? Y dice, bueno, que yo sepa, pues estaba pensando en esa. Y dice, no, hay una pelea que es la pelea de peso pesado. Y en ese entonces comencé a escuchar de un fulano llamado Cassius Clay o Cassius Marcellus Clay o Muhammad Ali, que es el nombre que se le dio a él cuando se convirtió como musulmán. Estamos hablando de este célebre personaje que fue campeón de las Olimpiadas. Allí comenzó su carrera. Después dice que fue 3 veces campeón mundial en esa categoría. Los que tuvimos la oportunidad de verlo pelear, aquello era simplemente un espectáculo. Fue conocido por su habilidad, su rapidez y por la confianza que tenía en derribar a sus rivales cuando estaba enfrente de ellos. Pero este hombre no solamente fue conocido por esas hazañas dentro del ring, sino por la célebre frase que repetía siempre, yo soy el más grande, yo soy el más grande. Esa era la frase que siempre repetía. Cuando le tocó pelear contra George Foreman, uno de los grandes peleadores que se enfrentó, Ali dijo estas palabras, floto como una mariposa, pico como una abeja, tus manos no pueden golpear lo que tus ojos no ven. Ahora me ves, ahora no me ves. Y de esa manera, por supuesto, él confundía al adversario. Por su manera de ser, Ali fue conocido con el apodo El Grande o el más grande. Y él mismo, precisamente, se decía así, yo soy el más grande, incluso antes que otro fuera, yo soy el más grande. En otra ocasión afirmó, no soy el más grande, soy el doble de lo grande. Y él decía, tengo la facultad de noquear en el asalto que quiera a mi contrincante. Por eso soy el más grande. Y añadió esta frase. Es que es difícil ser humilde cuando uno es tan grande. O sea, él era grande. Amada iglesia, la grandeza, según las perspectivas humanas, existieron, existen y existirán. Queremos ser reconocidos, valorados, respetados, tomados en cuenta. Sin embargo, la pelea o la discusión por la grandeza no ocurre solo en los cuadriláteros. Nosotros estamos exactamente ahora en saber quién va a ser el próximo campeón mundial en el asunto del soccer, del fútbol. Y muchos están apostando, por supuesto, ¿a quién va a ser? ¿Quién va a ser? Ahora, les aseguro que la gente está pensando quién va a ser el más grande, no quién va a ser el más humilde de los que finalmente van a estar allí. Algunos dirán, bueno, el más grande de ellos es Cristiano Ronaldo. Otros dirán, es el Mbappé, estoy hablando de los nombres que se dicen. Y a lo mejor hasta Messi también dirán algunos. A lo mejor dirán algunos. Bueno, ya saben que estoy hablando irónicamente, ¿no?
La presente historia nos revela a unos discípulos que querían ser grandes también, los más grandes. Y es interesante que siguiendo los mensajes que el pastor Cristian, por cierto, nos trajo el domingo y los que ya habían, el que trajo anteriormente, toda esa conexión. Jesús todavía está con ellos en una mesa. Ha enseñado acerca de la cena del Señor después de tomar la Pascua. Les ha abierto su corazón acerca de su sufrimiento. Y sin embargo los discípulos dicen y discuten entre ellos quién de nosotros va a ser el más grande. ¿Sabe que yo estuve pensando estos días? No sé si el pastor Cristian está de acuerdo con esa, y los otros hermanos con esa interpretación. Yo dije, ¿de dónde surgió este asunto? De que los discípulos querían ser, ¿quién iba a ocupar el mayor lugar entre ellos? Ellos escucharon decir que Jesús iba a la cruz. Yo no sé, repito, si en medio de eso dijo, como Jesús va a morir, vamos a ver quién de nosotros va a ser el más grande. ¿Quién se va a quedar ocupando el puesto del Señor? Y hermanos, Jesús entonces entra en una redefinición acerca de quién es el más grande en el reino del Señor. Jesús dice que, o habla, o define como servicio, fidelidad y sufrimiento junto al siervo de Dios para aquellos que piensan ser muy grandes, los que aspiran precisamente servir al Señor o estar con el Señor, quiero decir. En otras palabras, para Jesús la grandeza no consiste en una posición sobre otros. La grandeza para Jesús significa estar por debajo o ser siervos de otros. Entonces, este pasaje, que como lo vimos es un pasaje largo, nos va a mostrar precisamente la naturaleza de esa grandeza que buscan los discípulos, de esa discusión por la grandeza. Y a mí me llama la atención en el versículo 24 una verdad que surge allí. Es que la grandeza, hay una grandeza de acuerdo al concepto humano, a la posición de los hombres. Vean otra vez el versículo, dice, hubo también entre ellos una disputa, una discusión acerca de esto. Esta escena es profundamente contradictoria. Jesús está a pocas horas de la cruz. Acaba de hablar de su padecimiento y de la traición. Pero sus discípulos están discutiendo acerca del rango. ¿Quién de ellos va a ser el mayor? Simplemente están hablando de quién de ellos será el que va a ocupar el lugar en el reino del Señor. Como si su reino fuera de este mundo. Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo. Se los dijo varias veces. Y es interesante que este concepto de los discípulos acerca de quién era el mayor va a prevalecer, porque aún después que Él resucitó, allá en Hechos 1, versículos 7 y 8, ellos dijeron, le dice el Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a este tiempo? O sea, como diciendo, ¿volverás entonces a establecer tu reino o vas a inaugurar tu reino? Así pues, la mesa que debía ser la de comunión, la mesa de comunión se convierte en un lugar de comparación. Esta discusión revela que el corazón humano puede estar cerca de las cosas más santas y aún así seguir buscando reconocimiento personal. Es una contradicción. La pregunta de ellos no era ¿cómo podemos acompañar al maestro en esta circunstancia, en este momento? La pregunta de ellos fue ¿quién ocupará el lugar más alto entre nosotros? Que el Señor nos libre, hermano, nos libre de tener pensamientos de querer ser el más grande, porque al final el más grande entre los grandes se llama el Señor Jesucristo. Él sí es grande, de eso hemos hablado. Así que la grandeza humana, cuando no es corregida por Cristo, convierte el servicio en competencia y la comunión en rivalidad. Lo cierto es que estas contiendas por quien presidiría entre los discípulos era una triste señal de lo que luego entonces podría pasar en una iglesia local. Cuando, por ejemplo, en una iglesia no estoy claro de que mi llamado es para servir y entro en una competencia, entonces estoy quebrantando la armonía y la unidad de la iglesia.
Yo no estoy en la iglesia para ser el mejor, para estar más alto que otro. Simplemente yo estoy en la iglesia para servir. El pastor de una iglesia, por ejemplo, no es el más importante en la iglesia. No, el más importante en la iglesia se llama Jesucristo. Todos nosotros con nuestros dones espirituales servimos al Señor. Eso es bueno tenerlo claro, porque a veces incluso los pastores pensamos que tenemos una jerarquía, una autoridad, una posición, que estamos sobre los demás. No, nosotros la única autoridad que tenemos es espiritual, la que el Señor nos ha dado por un don espiritual, pero somos igual. Entonces, ¿cuán peligrosa puede llegar a ser este pecado para la armonía de la iglesia? Reprendamos siempre esa actitud cuando alguien siente que tiene que estar por encima de los demás. Esa fue la situación de los discípulos. Y ese es el concepto humano. Interesante que Jesús dice los reyes de las naciones. Vean el versículo 25, dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Jesús contrasta la ambición de los discípulos con la manera que el mundo lo entiende, la grandeza, por supuesto, otra vez. Usted escucha y sabe, y nosotros sabemos de nuestros países y aún en este país, que el concepto de quienes están en el gobierno es de grandeza. Yo quiero ser el mayor, el más grande, el rey, el que tiene más autoridad. En los reinos humanos, grande es quien manda, controla, impone y recibe títulos de honor. Esos son los grandes. Aún los que se domina, interesante, esta palabra aquí viene bienhechores, como si el lenguaje noble pudiera esconder el orgullo del corazón. Jesús no está negando toda la autoridad, no está negando la autoridad ni la responsabilidad del liderazgo. Él está denunciando en este caso esa autoridad que lleva a la persona a engrandecerse y a sobreponerse sobre los demás. Ese era el problema de los discípulos. Esto pareciera una paradoja, pero la visión de Jesús en el contexto de su reino nunca apuntó a la grandeza, sino al servicio. Un escritor llamado Alexander McLaren señaló lo siguiente hablando de esto. Dice, la noción mundana de la grandeza consiste en usar la superioridad para enseñorearse sobre otros, mientras que Jesús corrige esa idea desde la humildad de su reino. ¿Qué diferente es el reino de Jesús? Mientras los reinos de este mundo, la característica es la grandeza, el sobreponerse sobre los demás. La característica del reino de Jesús es la humildad. Es un reino de la humildad. Eso es una contradicción. Porque en la mente del mundo, diríamos así, no cabe la idea un reino de humildad, sino un reino de poder, de dominio en este caso. Y esto me lleva a otra consideración, y es la grandeza según la definición de Jesús. ¿Cuál es la grandeza según la definición de Jesús? Miren lo que dice este versículo 26, dice más, no así vosotros. Esa palabra subráyela, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Hermano, qué contraste, qué diferencia es el concepto de Jesús acerca de lo que significa ser grande en su reino. Con esta frase Jesús marcaba una separación radical entre la grandeza del mundo y la grandeza del reino. Mas no así vosotros significa que los discípulos no pueden medir su vida con la regla de los reinos terrenales. Déjeme decir esto para que entendamos aún más todavía esto. Los discípulos, los que seguían a Jesús, cuando Él les tomó la mayoría, todos ellos, tenían un concepto totalmente errado de lo que significaba el reino del Señor. Ellos creían realmente que Jesús les llamaba para establecer un reino terrenal. Ellos estaban hablando, esperando el reino o un Mesías que iba a reinar de esa manera. ¿Para qué? Pues para pelear contra Roma. Entonces ellos esperaban a alguien que venía de esa manera y se encontraron con Jesucristo, hacía los milagros que hacía y decía, encontramos al hombre, encontramos al Mesías, encontramos al que va a pelear y nos vamos a unir a él. Más adelante el asunto de la espada tiene que ver con eso. Nos vamos a unir a él precisamente para pelear contra Roma. El mayor debe hacerse como el menor. Eso, hermano, es un contraste. Eso es lo que dice Jesús. Está definiendo. Es el mayor, tiene que hacerse el menor. Y el que dirige, entonces debe actuar como el que sirve. Jesús no elimina el liderazgo,
pero escuche, cambia el espíritu. Esta frase me ha gustado, porque cuando uno piensa en el liderazgo, otra vez parece que se le suben los humos, hablando en estos términos. Oh, no, yo soy acá haciendo haciendo lo otro. Hermano, es al revés, es que si yo estoy en una posición más alta, debo saber que debo bajar entonces. No importa en qué posición el Señor me ponga, yo tengo que saber que soy un siervo. Es el concepto, por ejemplo, del diaconado. Un diácono es alguien que sirve, no alguien que manda. Hoy asistimos a iglesias donde los diáconos son los que mandan, no los que sirven. Y se unen aquellos pastores que también los que mandan y no los que sirven. Bueno, espero que eso no exista entre nosotros. Todo lo contrario, que nosotros estemos siempre dispuestos para servir. ¿Sabe que yo estuve pensando en algo? Y dije, ¿quiénes serían los discípulos que dijeron esto? Queremos ser, esa discusión de quiénes iban a ser los mayores entre ellos. Me puse a pensar, bueno, hay una historia interesante de Juan y Santiago, dos hermanos, que en una ocasión se acercaron, por cierto, con intermedio de su mamá, y le dijeron, Señor, queremos pedirte esto. ¿Qué quieren pedirme? Bueno, que cuando tú estés reinando, nosotros podamos reinar contigo. O sea, uno a la derecha y otro a su izquierda. Algo así como el ministro de Relaciones Interiores y el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué te parece la idea? Y la mamá estaba de acuerdo con eso. Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que estás diciendo. Pero ¿sabes que estuve pensando en otro personaje que a lo mejor estuvo ahí envuelto en esta discusión? ¿Y sabe quién? ¿En quién llegué a la conclusión? Judas. ¿Sabe por qué? Porque Judas, quien había seguido a Jesús tan de cerca, él sí quería precisamente tener una posición de preeminencia. Y hermanos, es interesante que en esto, al final entonces, nos damos cuenta que esa petición, ese deseo, esa discusión que había entre ellos, simplemente estaba alimentando su propio ego. No para cuidar a los otros, sino porque querían ser los más grandes en medio de todo esto. Jesús luego se presenta como el modelo. Qué lindo el modelo de Jesús. ¿Sabes cuál es? Dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y hermano, ¿qué dijo Jesús? Le hizo este planteamiento. ¿Quién es el mayor? ¿El que está sentado o el que sirve? ¿Quién es el mayor? Bueno, la respuesta es lógica. El mayor es el que está sentado. No sé si me están siguiendo. El mayor es el que está sentado, no el que sirve. Hay una serie que me gusta ver por ahí acerca de los tiempos antiguos, como en esos tiempos de los reyes, la forma como se vestía, la opulencia, la gente de la grandeza, la gente del reinado. Y tenían los llamados vasallos o los lacayos. Entonces uno ve en esa escena, esa clasificación, esa división de esa clase. Todos los partes de la realeza, la forma como ellos se visten, pero todo el tiempo sentados y los lacayos sirviéndole. Pues la figura aquí, imagínense esto. Jesús no se presenta ante ellos como el que está sentado, sino como el que le está sirviendo. Es más, en el contexto de los mensajes anteriores, hemos visto a un Jesús que tomó la toalla, descendió y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y todo esto, hermanos, nos ilustra entonces que ese concepto que ellos tenían de la grandeza, Jesús se los tumba completamente. Dice, yo estoy entre vosotros, no como el que está sentado, sino el que sirve. De ahí el concepto de Jesús como el siervo sufriente. Charles Spurgeon, este célebre predicador, hablando de este texto, dijo lo siguiente: Cristo destacó o condenó el orgullo de los suyos mostrándole su propia conducta. Si Él se hizo siervo, sus discípulos no deben pelear por ser los mayores. Ellos estaban peleando por quién iba a ser el mayor. Jesús le dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y hermano, qué concepto más lindo, porque este concepto lo va a llevar a la cruz. ¿Recuerdan Isaías 53? Isaías 53 es el texto que nos revela al siervo sufriente.
Desde todo punto de vista, ese pasaje, esa profecía nos habla de alguien que se hizo un siervo. De esa manera, vino a servir, vino a entregar su vida por todos los demás. Vean lo que dicen los versículos siguientes, 28 en adelante. Y quiero hacer referencia al versículo 30. Pero vosotros sois, volviendo a este tema de que estoy ahora apuntando, ¿no? La grandeza según la definición de Jesús. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino. Aquí viene la cosa linda de este pasaje. Yo pues asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ahora vea esto, versículo 30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando las 12 tribus de Israel. Ahora vea cómo cambia esto. Porque Jesús les está definiendo el concepto de lo que es la grandeza desde el punto de vista del servicio. Y ahora le dice a ustedes que me han acompañado, un día, en verdad, van a reinar, pero no ahora. Es lo que le está diciendo. Jesús no solo redefine la grandeza como servicio presente, también la coloca bajo la esperanza de un reino futuro. Los discípulos querían reconocimiento inmediato, pero Cristo les dice que todavía no, que esperen su venida, que esperen, que sufran con Él para que eso se dé. Y hermanos, la honra verdadera no se arrebata por ambición, sino que se recibe por la gracia del Señor. Jesús reconoce que ellos han permanecido con Él en sus pruebas, aunque todavía son débiles e imperfectos por lo que están diciendo. Esto muestra que la recompensa del reino no nace de una grandeza autosuficiente, sino de la gracia del Rey que comparte con los suyos. A mí me encanta este pasaje, ¿sabe por qué, hermano? Porque mientras los discípulos están pensando humanamente, están pensando en las cosas materiales, están pensando en la grandeza material, Jesús les dice, sigan conmigo, permanezcan conmigo, porque vendrá ese tiempo, vendrá ese día cuando ustedes van a reinar conmigo, pero van a reinar incluso sobre reinos. Interesante que cuando hablamos de lo que creemos en un milenio literal, lo que creemos en eso, algunos no lo creen, hablamos de precisamente donde los discípulos con Jesús estarán reinando precisamente sobre estos reinos. Por eso el discípulo puede servir en lo oculto sin desesperarse por los aplausos presentes, porque el día llegará cuando va a estar precisamente en esa posición. Hermanos, en un mundo donde muchos buscan reconocimiento, posición y prestigio, Jesús nos recuerda que la mayor recompensa no es un trono, sino es estar con Él. ¿Sabe que usted y yo somos muy dados a pensar en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Cuando usted piensa, lee el libro de Apocalipsis, se imagina esa ciudad, dice que es una ciudad llena de oro, sus calles llenas de oro, y uno se imagina eso, ¿no? Y se imagina, por supuesto, cuando estemos en esa condición. Pero fíjense qué interesante que Jesús aún, eso lo habla Juan en el Apocalipsis, es la revelación final. Pero Jesús está llevando a sus discípulos a una condición donde dice, eso vendrá, eso va a suceder, esa Nueva Jerusalén vendrá, ese tiempo vendrá. Pero dice, la gloria del cielo no consiste principalmente en esas calles de oro o coronas, sino en sentarse a la mesa con el Señor Jesucristo. Hermanos, ese es el asunto más importante. Yo no sé, y seguramente pues la Biblia nos está mencionando, que todas estas recompensas vendrán. Quiero decir que vendrán de diferentes formas, es lo que quiero expresar. Pero lo más importante para nosotros es sentarnos a la mesa con el Señor. Un día sentarnos con Él allí. Y es lo que le está diciendo, un día estarán ustedes conmigo. Este es un tiempo de sufrimiento, este es un tiempo de enfrentar muchas pruebas, pero vendrá ese tiempo donde ustedes se sentarán conmigo. Esa será la mayor recompensa y es la forma como el Señor habla al corazón de ellos. Un tercer pensamiento es que la grandeza necesita de la intervención de la gracia. Ahora aquí vamos a encontrar algo que sorprende. Y usted va a decir, pero ¿qué conexión tiene este versículo con lo anterior? Vayan al versículo 31. Mira lo que dice. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Otra vez usted se pregunta, pero ¿qué conexión tiene eso con la grandeza?
Déjeme explicarlo, déjeme llevarlo allí. Pues que mientras los discípulos estaban peleando entre ellos por quién sería el mayor, ¿sabe quién estaba peleando para qué? Para destruirlos. Satanás. Ya estaba peleando no por ellos, sino contra ellos. Y aquí hay algo verdaderamente interesante. Porque mientras ellos discutían sobre posiciones de honor, el enemigo estaba tomando o tramando su caída, quiero decir. Y aquí viene el asunto que debe llevarnos a la reflexión. Mientras uno piensa en la grandeza desde el punto de vista humano, Satanás está viendo eso y Satanás va a tomar eso precisamente para que caigamos. Ellos tenían la mirada puesta en los tronos. Satanás tenía la mirada puesta en destruir la fe de ellos. De esta manera Jesús revela que la pelea por la grandeza no ocurre solamente al nivel de la ambición humana, sino también una batalla espiritual. Es una batalla espiritual. ¿De qué estamos hablando? Pedro irrumpe allí. Fíjense lo que dice el versículo del cual estamos leyendo. Acabamos de leer la parte que dice que le asigna ese reino. Y Jesús sin pedir permiso, dice Pedro, miren lo que dice el versículo. Simón, Simón, por cierto, esa expresión Simón, Simón, Jesús la repite varias veces. Es como para recordarle quién eres tú. Es verdad, tú eres Pedro, tú eres roca, pero tú eres Simón, Simón. Y dice Simón, Simón. Le dije, Señor, dime, ¿qué pasa? Esta noche, o cualquiera que haya sido la hora, Satanás vino y habló conmigo. Ahora, escuche esto, este detalle interesante. Satanás sigue estando bajo el control de Dios y bajo el servicio de Dios. Por si no sabía eso. Aquí en este texto dice, Satanás vino y me dijo, mira, quiero que me des permiso porque quiero zarandear a Pedro. Interesante que Jesús no le negó. Jesús lo permitió. ¿Se acuerdan de otro caso en el Antiguo Testamento de Job? Cuando le dijo, Satanás le dijo, Jesús le dijo, Dios quiero decir, ¿ha visto a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Ajá, le dijo Satanás, ¿por qué no lo pruebas? En ese paralelismo entramos aquí. Satanás entonces se presenta y Jesús le dice a Pedro, Satanás, dice, mira el versículo, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es una figura que ilustra un movimiento fuerte para separar el trigo de las demás cosas. Pero mire lo que dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle y tú una vez vuelto confirme a tus hermanos. Déjeme dar esta palabra antes de seguir rápidamente. Voy a repetir esto porque yo sé que algunos de ustedes están enfrentando pruebas, pero me temo que muchas veces esa prueba que usted está pasando, escuche esto, me temo que muchas veces esa prueba que usted está pasando, usted no la ha sabido interpretar como una oportunidad que Dios le está dando para que su fe crezca, se levante. Y en este pasaje nos encontramos que Satanás va a zarandear a Pedro para que Pedro caiga y se derrumbe y se acabe. Pero hermano, aparece aquí este versículo que dice, Satanás me dijo eso, pero ya yo he orado al Padre para que el Señor te sostenga. ¿Qué diferencia? ¿Qué maravilloso es esto? Pedro y los demás serían sacudidos como trigo en el zarandeo. Esa imagen habla de una prueba intensa que separa la apariencia de la realidad. Pedro se cree fuerte, porque lo va a decir, todos te van a negar, pero yo no. Yo soy el más fuerte entre todos. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Él se cree fuerte, pero la noche mostrará que la confianza propia no puede sostener el alma. La grandeza verdadera no se demuestra por palabras atrevidas pronunciadas en una mesa segura, sino por una fe sostenida cuando llega la prueba. Ahí está la diferencia. Jesús no minimiza el peligro espiritual, lo expone para que Pedro aprenda a depender. De otra manera le dice, Pedro, Satanás me ha pedido y yo le he dado permiso. Es la cosa más extraña en todo caso. Yo le he dado permiso. ¿Sabe?
Le he dado permiso. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero saber hasta dónde tú me sigues por amor, me sigues por fidelidad, me sigues con la fe suficiente. En estas palabras hay una advertencia seria. Cristo no solo anuncia su caída, sino que descubre la violencia de la tentación para que los discípulos reconozcan su necesidad de un auxilio divino. Amada iglesia, amados hermanos, debemos estar conscientes que el propósito de Satanás siempre será venir a nuestras vidas y atacarnos con su tentación para que nosotros entonces nos apartemos y nuestra fe ya nos siga adelante para servir al Señor. Yo me encuentro cada vez, otra vez, estoy insistiendo en esto, con creyentes que son tan débiles en su fe, que ante cualquier cosa tan pequeña se caen, se derrumban. Y como que hasta allí llegó todo. Hermano, la verdad de este pasaje es otra. La verdad de este pasaje es el versículo 32 que dice, yo he rogado por ti, mira lo que dice, yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Es como quería decir, yo sé que vas a pasar por esa prueba, yo sé que me vas a negar, yo sé que vas a llorar, yo sé que vas a pasar por un momento de mucha amargura por haber hecho lo que va a suceder. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado por ti. Hermanos, hay aquí una verdad preciosa, sublime. Lo primero que vemos es que Jesús no pidió que Pedro fuera librado de la prueba, sino que su fe no faltara. Pero iba a caer, iba a llorar amargamente, iba a negar a su maestro, pero su fe no desaparecería por completo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya había intercedido por él. ¿Me está siguiendo, hermano, lo que quiero explicar con esto? Esos tiempos de prueba en nuestras vidas no tienen el propósito de que nosotros renunciemos a la fe. Es todo lo contrario. Es para que nos fortalezcamos de tal forma y nos levantemos de tal manera, porque sabemos de alguien que ya intercedió por nosotros. Déjeme darle esta palabra que la conocemos también. En el cielo, ¿cuál es la función de Cristo en este momento? La de un intercesor. Del sumo sacerdote que está en los cielos intercediendo por nosotros. Dios sabe los momentos por los cuales estamos pasando, pero ya Jesucristo en el cielo está intercediendo por nosotros. Pero déjeme darle otra buena noticia aún todavía. Por si faltara algo, dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros también. Entonces tenemos una bendición muy grande. La oración de Cristo no evitó el zarandeo. Aseguró que el zarandeo no tendría la última palabra. La prueba, hermano, que llega a tu vida no es lo último. La prueba es la oportunidad que Dios te da para que tú seas un auténtico y verdadero creyente. Para que te levantes, para que no sigas en esa condición. El centro de esta escena no es la fuerza de Satanás ni la determinación de Pedro, sino la intercesión de Cristo. Pedro promete cárcel y muerte, pero Jesús anuncia que lo negará 3 veces antes que el gallo cante. Sin embargo, la caída de Pedro no tendrá la última palabra porque Cristo ha rogado otra vez por él. Esta es una de las mayores consolaciones del pasaje. El discípulo no permanece firme porque se conoce bien a sí mismo, sino porque Cristo lo conoce, ora por él y lo restaura. No es por lo que tú y yo somos, porque hermanos, tú y yo delante del Señor somos débiles. Esa es nuestra condición, nuestra naturaleza. Pero la buena noticia es que Cristo, quien venció ya la muerte, el pecado, el mundo y a Satanás, Él intercede por nosotros. ¿Sabías tú que Él intercede siempre por ti? Hermano, a veces se nos olvida esto. Pero Cristo está siempre intercediendo por ti. Porque Él conoce tu vida, Él sabe en qué dirección vas. Y está intercediendo, está diciendo, Padre, mira cómo está mi hijo, mira cómo está mi siervo, mira cómo está este creyente. Intercede. Otra vez Charles Spurgeon predicó que la esperanza de Pedro no estaba en su valor, sino en la oración de Cristo. Me encanta esto. Cuando el creyente es zarandeado, su seguridad está en el intercesor que no falla. Cristo ha prometido su presencia en la noche más oscura de tu vida. Qué lindo es. Vendrán esas noches,
Vendrán esos tiempos, vendrán esas pruebas, pero ¿sabe qué? Allí está el Señor, está intercediendo, está obrando, está actuando. Bueno, voy a mi último pensamiento porque todas las cosas buenas tienen que terminarse. Mi último pensamiento es que la grandeza se prueba en el camino del sufrimiento. Aquí venimos a esta parte. Miren lo que dice el versículo 35. Volvemos otra vez a decir, ¿qué conexión tiene este pasaje con todo lo que estamos hablando? Pues tiene mucha conexión. Lo vas a ver por qué. Dice el versículo 35, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, no, Señor. Interesante porque cuando hemos estudiado Lucas en los pasajes anteriores, hablábamos cuando el Señor los envió, dice, no lleven nada, nada, porque el obrero es digno de su salario, y no llevaron nada. Entonces ahora les plantea otra cosa. Jesús les recuerda a sus discípulos una etapa anterior de provisión en sus vidas. Cuando los envió sin bolsa, sin alforja y sin calzado, no le faltó nada. Esa pregunta les recuerda que el Señor había cuidado de ellos en la misión que fueron a hacer. Pero ahora el escenario va a cambiar. Él dice, va todo lo contrario. Entonces, mira lo que dice el versículo siguiente. Yo digo, pues ahora, dice el versículo 36, ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene una espada. Escuche esto, porque aquí hay detalle interesante. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. En aquella ocasión Jesús no habló de espada, pero aquí se habla de espada. Y dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplir, tiene su cumplimiento. Ahora, déjeme explicar esto para ir cerrando toda esta parte. Jesús no los llama a buscar comodidad ni dominio, desde el contexto, sino a prepararse con sobriedad para seguir en un mundo que se va a oponer a su reino. La grandeza verdadera no ignora el costo del discipulado, lo asume confiando en la fidelidad del Señor que antes proveyó y seguirá proveyendo, seguirá sosteniendo. Juan Calvino, otro gran predicador de la historia, dijo esto, lo explicó de esta manera, que Cristo, después de haber tratado con ternura a sus discípulos, ahora los prepara para cargas más pesadas y para conflictos más severos en su misión final. Por eso lo dijo, en aquel tiempo no llevaron nada, ahora prepárense. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo más difícil. Y es que la cruz, amada iglesia, será un campo de batalla. Es un campo de batalla. Dice él que fue contado entre los inicuos. Esta frase es la clave del pasaje. Jesús cita Isaías 53:12. Dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todo esto. Y allí habla precisamente que fue contado entre los inicuos, entre los pecadores. Él será tratado como transgresor, aunque él es santo. Si el maestro será contado entre los inicuos, sus discípulos deben entender entonces que les espera algo igual. Cuando ellos responden, he aquí 2 espadas, entonces todavía pensaban en términos de la fuerza humana. ¿Quién trajo aquello? Bueno, después nos descubrimos que fue Pedro, el que compró. De esas 2 espadas, Pedro había comprado una. Porque ellos entendieron que Jesús le estaba diciendo que se prepararan para combatir esto, porque tenían ese concepto todavía del reino. Ya sabemos lo que pasó al final. La misión del reino no avanza por la espada, sino por el testimonio de quienes siguen a Cristo, al Cristo rechazado. Matthew Henry dijo, o señaló que Cristo no fue arrastrado a su sufrimiento, sino que fue voluntariamente a ellos conforme al propósito de Dios. Él enfrentó la cruz. Déjeme decirle esto, que para mí es muy importante. Jesús había elegido la toalla del servicio y el camino del sufrimiento. Pedro y otros discípulos eligieron la espada. Entonces aquí hay un planteamiento que viene de esta manera. La toalla en lugar de la espada. Escojamos entonces nosotros servir
con la toalla, no la espada. Escojamos el camino de la obediencia en lugar del camino de la violencia. Si Jesús fue contado entre los inicuos, sus seguidores no podemos esperar otra cosa. Vendrán esos tiempos. ¿Cómo concluimos este mensaje? Por un lado, nos muestra que la discusión por la grandeza comienza en el corazón humano, pero Cristo la corrige desde la cruz. Es estando en la cruz que le dice en esto consiste realmente el servicio, en dar su vida por otros, en presentar nuestra vida por otros. El corazón quiere posición y dominio. Jesús redefine la grandeza como servicio, dependencia de la gracia y la fidelidad en medio del sufrimiento. Iglesia, el mayor no es el que se exalta, sino el que sirve. No es el que presume de fuerza, sino el que depende de Cristo. No es el que se impone con espada, sino el que se sigue al siervo sufriente. Déjeme dar esta palabra para ir ya orando. Si un creyente no entiende esta palabra de Jesús, va a estar siempre en su mente el concepto de grandeza. Si un creyente no entiende esto, va a estar siempre en su mente el concepto de imponerse sobre otros. Si un creyente no entiende esto, va a estar en su mente siempre la idea de exaltarse. Y la humildad que él debe tener, simplemente la pone a un lado. El mayor no es el que se exalta, he dicho. Le decimos al Señor hoy, examina mi corazón. Estoy peleando por grandeza humana. Estoy reclamando para mí las cosas. Quiero que todo se haga conforme a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo anhelo, lo que deseo. Aprendemos de la grandeza de Cristo. Si buscamos reconocimiento, miremos al Rey que sirve. Vea qué contradicción, el Rey que sirve. ¿Conocen el mundo a un rey que se pone a la par de sus vasallos, de sus lacayos? No, hermano. Pero el rey que nosotros tenemos, sí es el rey que sirve. Entonces, si eres el rey que sirve, entonces yo debo servir como mi rey, o debo servir a mi rey. Si confías demasiado en tu fuerza, descansa en su gracia. Si temes del costo de seguirle, recuerda que la honra final pertenece a su reino. La verdadera grandeza comienza cuando dejamos de pelear por nuestro nombre. Aquí viene otra cosa. Nosotros a veces peleamos por las cosas nuestras, aún en el contexto del hogar, de la familia, de un matrimonio. Y quiero imponerme. Pero eso no es lo que me dice el Señor. En todo esto, en toda esa lucha, en toda esa discusión por la grandeza del cual he hablado esta tarde, el Señor nos dice que seamos mansos y humildes como Él. Esa es la recomendación. La verdadera grandeza comienza cuando dejamos de pelear por nuestro nombre y vivimos para reflejar el nombre de Cristo. No es ser el más grande, sino ser el que más sirve. Eso debe ser nuestra meta. Nosotros no somos Cassius Clay, Muhammad Ali, el más grande. Nosotros somos siervos del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que salgamos esta tarde con este pensamiento. En el reino de Dios, el más grande no es el que está sentado. El más grande es el que sirve. Eso es como una contradicción. Pero eso sí es la vida cristiana. Dios me llamó a servir, no a estar sentado. Y a propósito, esta es una buena aplicación, porque a veces nos gusta estar sentados y no hacemos nada. En el contexto de la iglesia. Todo el tiempo estamos sentados. Hermano, el Señor nos llamó a servirle. A servirle. Ojalá que encuentre un corazón esta tarde dispuesto y que diga, Señor, yo sí quiero ser ese siervo. Yo quiero servirte, Señor. Que cuando tú vengas me encuentres así, sirviéndote.
Cualquier cosa que pueda hacer para ti, quiero hacerla, Señor. ¿Por qué? Porque me has dicho que el más importante no es el que está en el contexto de Jesús, no es el que está sentado, sino el que sirve. Qué contradicción tan grande. Que Dios nos ayude a servir, pero a servir de corazón. Jesús tenía enfrente la cruz, en ese recinto, en ese aposento alto. Jesús le dejó las lecciones más grandes a sus discípulos. Y él fue a la cruz como el siervo sufriente. Yo me imagino que cuando los discípulos vieron a Jesús morirse y todos de ellos, casi todos huyeron, tuvieron que recordarse de estas palabras. Nosotros quisimos ser grandes o el más grande. Jesús se hizo el más humilde de todos, por amor a nosotros. Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Pregúntese usted esta tarde, cierre sus ojos y pregúntese en la oración de la intimidad de su corazón. A la luz de este pasaje, a la luz de este mensaje, a la luz de esta escritura. Quizás esta semana usted dice, Señor, yo he estado pensando que esta semana ha habido momentos en mi vida donde yo no he sido humilde. Esta semana he descubierto que he hecho cosas porque creo que me las merezco. Y eso ha pasado por alto el concepto de este texto que me invita a servir. Padre, gracias porque tu palabra una vez más nos habla. Señor, si tu palabra me confronta, nos confronta, gracias, Señor, por tu palabra. Queremos atesorarla en nuestros corazones. Queremos traerla, queremos vivirla, queremos tenerla. Padre, esta tarde hemos hablado de aquella discusión tan contradictoria en aquel recinto, en aquel aposento de los discípulos, pensando, ¿quién es el mayor de nosotros? ¿Quién va a ocupar la primera posición? Y tú, Señor, descendiste, le lavaste los pies a tus discípulos y le dijiste, no es el que se sienta, sino el que sirve, el que es mayor. Qué golpe tan fuerte para el orgullo, para la arrogancia, para la prepotencia. Así eres tú, Jesús. Así eres tú en nuestras vidas. Ayúdanos, pues, Señor, a vivir como siervos, no como el que quiere mandar más o sobreponerse sobre los demás. Ayúdame a ser eso, un siervo, un humilde siervo, porque al final de la vida escucharé aquellas palabras, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Padre, ayúdame a vivir quebrantado, ayúdame a vivir para ti, sirviéndote, cualquier cosa, Señor, ayúdame a entender que lo más importante es el servicio que te damos a ti, porque tú eres eso, el siervo sufriente, el siervo que se entregó por mis pecados en la cruz del Calvario. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento, vamos a escuchar a los hermanos y regresamos otra vez.